Buen día, jóvenes. Hoy estudiaremos el concepto de dilatación térmica. Dilatación térmica. La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando se aumenta su temperatura. ¿Por qué se dilatan los cuerpos? Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Es por esa razón que el cuerpo necesita aumentar su volumen. Cuando en lugar de aumentar la temperatura disminuye, el volumen del cuerpo también lo hace, hablándose en estos casos de contracción térmica. Dilatación lineal. Se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras. Ejemplos de cuerpos que dilatan linealmente son las varillas, alambres, barras, entre otros. La dilatación lineal de un cuerpo viene dada por la expresión. Acá tenemos la expresión que es L es igual a L sub 0, factor de 1 más alfa por delta T. ¿Qué es L? L es longitud inicial, ¿sí? Sus unidades son unidades de longitud, como lo vemos acá. L sub 0 es la longitud inicial, como lo vemos acá con sus respectivas unidades. Alfa es el coeficiente de dilatación, acá tenemos las unidades. Y delta T es el cambio de temperatura, acá tenemos las unidades. Dilatación superficial. Se produce cuando predominan dos dimensiones, una superficie, frente a una tercera. Ejemplos de cuerpos que dilatan superficialmente son láminas, planchas, entre otros. La dilatación superficial de un cuerpo viene por la expresión. Esta es la expresión que dice A mayúscula. Esta A significa área final es igual a área inicial, factor de 1 más 2 alfa por delta T. ¿Qué es A? Es área final, A sub 0 es área inicial, alfa coeficiente de dilatación, delta T cambio de temperatura. Acá están las respectivas unidades del área, las respectivas unidades del coeficiente de dilatación y las respectivas unidades de la temperatura. Dilatación volumétrica o cúbica. Se produce cuando las tres dimensiones del cuerpo son igual de relevantes. Ejemplos de cuerpos que dilatan de modo volumétrico son los dados de los parqués, las estatuas de los jardines, el cuerpo humano. Por eso es que cuando cambiamos de clima y aumenta, muchas veces decimos que nos hinchamos. Ahí es sencillamente porque hubo un aumento de temperatura y hubo una dilatación. La dilatación volumétrica de un cuerpo viene dada por la expresión, esta es la fórmula, donde B es volumen final, B sub 0 es volumen inicial, factor de 1 más 3 por alfa por delta T, ¿sí? Entonces, este alfa es el coeficiente de dilatación, delta T el cambio de temperatura. Acá están las respectivas unidades del volumen, las respectivas unidades del coeficiente de dilatación, de las respectivas unidades de la temperatura. Dilatación de líquidos. El efecto de dilatación en los líquidos es más evidente que en los sólidos, al encontrarse sus moléculas con más libertad para moverse. El volumen que ocupa cada una aumenta más fácilmente con la temperatura, por lo que también lo hace el volumen del líquido en su conjunto. Ejemplo, por eso cuando podemos hervir leche, ¿sí? Y cuando hierve, como aumenta su temperatura, entonces se nos riega. Problemas de aplicación. Dice, una varilla de aluminio tiene una longitud de 1.79 centímetros a una temperatura ambiente de 16 grados centígrados. ¿Cuál será la longitud a 58 grados centígrados? Entonces vamos a iniciar. Me dice una varilla de aluminio. Entonces, como es de aluminio, el coeficiente de dilatación es 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Tiene una longitud de 1,79. Longitud inicial 1,79 centímetros. A una temperatura ambiente de 16 grados. Temperatura inicial 16 grados. ¿Cuál será la longitud? O sea, me toca ya la longitud final a 58 grados centígrados. 58 grados centígrados es la temperatura final. Como es una varilla, entonces lineal, debemos usar esta fórmula, ¿sí? ¿Sí? Entonces reemplazamos. Lo primero que debo hallar es delta T. ¿Qué es delta T? Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura final? 58 grados. Menos la inicial, que son 16 grados, eso me da 42 grados centígrados. Ya tengo el cambio de temperatura. Reemplazo en esta fórmula, que es la de dilatación lineal. Entonces reemplazo. ¿Cuánto es L sub 0? 1,79. ¿Cuánto es alfa? 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. ¿Y cuánto es delta T? Delta T es 42. Cojo una calculadora y digo 1,79 por, abro un paréntesis, 1 más, abro un paréntesis, 24 exponente a la menos 6 por 42, cierro dos paréntesis. Y ese resultado me da igual a 1,79180432. Por favor, acá nosotros no acostumbramos sino a escribir dos cifras decimales. En este caso hay que escribirlas todas o si no, no notamos la variación. Segundo problema, una platina de cobre tiene un diámetro de 6.220 centímetros a 8 grados centígrados. ¿A qué temperatura se da su diámetro igual a 6.226 centímetros? Entonces empezamos. Una platina de cobre. ¿Cómo es cobre? Entonces el coeficiente de dilatación térmica es 14 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1.
Tiene un diámetro, entonces el diámetro inicial son 6.220 centímetros. Recuerden que de unas puedo hallar el radio es la mitad, que son 3.110. ¿A qué temperatura será su diámetro? ¿A qué temperatura? Entonces me están pidiendo que haya la temperatura final. ¿Será su diámetro igual? Entonces me están diciendo que el diámetro es 6.226, entonces el radio es igual a 3.113. La fórmula que hay que utilizar es la de dilatación superficial, que es A es igual a sub 0, factor de 1 más 2 alfa delta T. Y además, como es una platina, entonces, sí, es una platina, entonces usamos la fórmula de pi por radio al cuadrado, que es el área de un círculo. Empezamos a solucionar. Solución. Esta es la fórmula, A es igual a sub 0, factor, A es igual a sub 0, factor de 1 más 2 alfa por delta T. Vamos a despejar. Este A sub 0 está multiplicando, pasa acá a dividir, como se ve acá. Luego, ¿qué hago? Este 1 está sumando, pasa acá a ¿qué? A restar. Acá está. Y luego, 2 y alfa están multiplicando, pasan a dividir y me queda esta ecuación. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, ¿sí? En esta ecuación reemplazo. ¿Qué es el área? El área es igual a pi radio al cuadrado, radio final, sobre pi por radio inicial al cuadrado, menos 1 sobre 2 por alfa. ¿Sí? ¿Sí? Esta ecuación. Acá puedo cancelar pi y me queda que es igual a esta ecuación. Reemplazo. ¿Sí? ¿Cuánto es el radio inicial? 3.113 centímetros, lo elevo al cuadrado, sobre 3.110 centímetros, también lo elevo al cuadrado. Le resto 1 sobre 2 por alfa, pero ¿cuánto vale alfa? 14 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces cojo una calculadora, abro dos paréntesis, digo 3.113 elevado al cuadrado, dividido entre 3.110 al cuadrado, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 2 por 14 por exponente a la menos 6, cierro paréntesis, igual. Y eso me da como resultado, este símbolo es aproximado, entonces me da aproximadamente 68,93 grados centígrados. Pero como me están pidiendo hallar la temperatura final, entonces cojo el cambio de temperatura, que es delta T es igual a T menos T sub 0, y lo despejo. Este T sub 0 está restando, pasa a sumar, y me queda que delta T más T sub 0 es igual a temperatura final. Entonces, temperatura final es igual, ¿cuánto es delta T? 68,93 grados centígrados, más la temperatura inicial, que son 8 grados centígrados, me da como resultado 76,93 grados centígrados, que era lo que estábamos buscando. Una esfera de vidrio Pyrex tiene un radio de 5 centímetros a 7 grados centígrados. Calcula el volumen a 99 grados centígrados. Entonces dice, una esfera de vidrio Pyrex. Entonces, como es el vidrio Pyrex, entonces el coeficiente de dilatación del vidrio Pyrex es 3,2 por 10 a la menos 6 grados centígrados, a la menos 1. Tiene un radio, entonces el radio inicial son 5 centímetros. A 7 grados centígrados, temperatura inicial 7 grados centígrados. Calcula el volumen, entonces calcula, es el interrogante, en este caso el volumen, a 99 grados centígrados es la temperatura final. Como es una esfera, ¿sí? Entonces utilizamos esta fórmula, ¿cierto? ¿Sí? Es dilatación superficial o volumétrica. Al usar esta fórmula, lo primero que yo voy a hallar es delta T. Entonces delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la temperatura final? 99 grados centígrados menos la inicial, que son 7 grados centígrados, y me da igual a 92 grados centígrados al hacer esta resta. Reemplazo en esta fórmula que dice que B es igual a B sub 0, factor de 1 más 3 alfa por delta T. ¿Cuánto es B sub 0? Como es una esfera, entonces la fórmula de una esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo. Por eso reemplazo acá 4 tercios de pi. ¿Cuánto es el radio? 5, pero eso es elevado al cubo. Factor de 1 más 3 por alfa. ¿Cuánto es alfa? 3,2 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Por delta T, ¿cuánto es delta T? 92 grados centígrados. Entonces, como lo hace una calculadora, ¿qué puedo hacer? Abro dos paréntesis, digo 4, dividido entre 3, cierro paréntesis por pi por 5 elevado al cubo, cierro dos paréntesis, por, abro un paréntesis, 1 más, abro un paréntesis, 3 por 3.2 exponente a la menos 6 por 92, cierro dos paréntesis. Igual, y eso me da como resultado, aproximadamente me da 523,79 centímetros cúbicos. Responsabilidad. Entonces acá les dejo 3 problemitas similares a los anteriores. Lo único que hice fue cambiar los números. Y además dice, el cuarto punto dice solucionar del libro Galaxia los ejercicios de las páginas 59 y 60
similares a los explicados en esta clase. ¿Sí? Espero que esta información sea útil para su proceso de aprendizaje. Recuerden ver el video cuantas veces sea necesario. Ver el video una sola vez no les da resultado, lo deben ver mínimo 8 o 10 veces. Recuerden eso y además parar e ir tomando los apuntes. Que estén muy bien, jóvenes. Feliz día.